La virtud se define como la disposición a reconocer nuestras propias limitaciones o reconocer nuestras debilidades y a aceptar también, por supuesto, la superioridad de los demás sin tener por ahí resentimiento que sean mejores que nosotros en muchos aspectos, sin tener envidia, ¿no? Y eso cuesta. Eso es lo que más tenemos cuando vemos a alguien que es mejor que nosotros. Enseguida tendemos a envidiar, enseguida tendemos a odiar esa situación, ¿no? Saber que son superiores a nosotros. La humildad entonces tiene que afectar ese momento. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, qué alegría. Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. La versión que ponía hoy es la palabra de Dios para todos. El texto que está en Lucas 6:44, como lo hacemos siempre. El árbol se conoce por su fruto, decía Jesús. No se recogen higos de espinos, tampoco se cosechan uvas de zarzas. Y el 45 dice: el que es bueno lo es en su interior, y habla de lo que allí tiene, o de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior, y habla de lo que tiene allí. ¿Qué es lo que tenés en tu interior? Porque las palabras revelan lo que hay en el interior. De la abundancia del corazón, como digo siempre, habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Filipenses. La carta que enviaba Pablo a Filipenses, a los de Filipo. Esa carta dice así, te lo voy a leer como siempre arrancando desde la versión lenguaje actual o la traducción lenguaje actual. No haga nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo por sí mismo, sino para todos. Ese es el texto que está en Filipenses 2, 3 y 4. La versión NTV lo dice de esta manera. Ahí apago el sonido de la otra compu que me hace eco. Lo escucho yo solamente igual. No sean egoístas, epa. Así lo dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente. No traten de impresionar a nadie. Pareciera que me habla a mí o nos habla a nosotros esta mañana. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. Siempre creemos que somos los mejores, ¿no? Pero Pablo dice que nosotros consideremos a los demás como mejores que nosotros todavía. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esta es la traducción, la NTV. La Nueva Versión Internacional lo describe este párrafo que escribía Pablo a los filipenses de esta manera. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y terminando, en la versión más viejita, la primera versión que se escribió en español, la Reina Valera, dice: no hagáis por rivalidad, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2.3 es el que acabo de leer. Ahora enseguida vamos a compartir el versículo siguiente de esta linda carta que escribía Pablo a los de Filipo.
qué significa este texto, este fragmento, la importancia que puede tener en nosotros. Podemos conocer algunas lecciones esta mañana sobre este versículo, sobre este pequeño fragmento que está escrito acá, que es parte de una carta que enviaba Pablo a los filipenses. Primero habla de la humildad de la vida de aquel que se supone que es cristiano, aquel que cree que es cristiano, ¿no? Aquel que se declara o se denomina cristiano. Ahora, ¿qué es el significado de la humildad? ¿Cuál es el significado de la humildad? ¿Es ser pobre? ¿Es no tener un mango? ¿Es no tener recursos? ¿Ese es el humilde? Yo conozco a fulano de tal, es humilde. ¿Es eso lo que nosotros nos referimos acá en la mañana? O Pablo decía, ¿eso es el tema de humildad? El versículo 3 de este capítulo 2 de Filipenses nos recuerda la importancia de la humildad, pero dentro de la vida como hijos de Dios, ¿no? Como cristianos. La virtud se define como la disposición a reconocer nuestras propias limitaciones o reconocer nuestras debilidades y a aceptar también, por supuesto, la superioridad de los demás sin tener por ahí resentimiento que sean mejores que nosotros en muchos aspectos, sin tener envidia, ¿no? Y eso cuesta. Eso es lo que más tenemos cuando vemos a alguien que es mejor que nosotros. Enseguida tendemos a envidiar, enseguida tendemos a odiar esa situación, ¿no? Saber que son superiores a nosotros. La humildad entonces tiene que afectar ese momento. La humildad se opone a eso. La humildad de lo que habla la Biblia se opone a la arrogancia, se opone a la vanidad que nosotros tenemos, a la soberbia que muchas veces nosotros exponemos ante los demás, ¿no? Somos arrogantes, somos altivos, soberbios. Muchas veces tenemos ese resentimiento de la envidia. Ah, pero yo no, Marcelino. Todos somos así. Todos. Y contra eso tenemos que luchar. Cada vez que hablamos de esto tenemos que reconocer y luchar contra eso. Es la única manera de agradar a Dios. Tengo un conocido que es un actor que se llama José Cantero. Él hizo una película que se llama El largo viaje de Nahuel Pan, allá por los años 90, creo, un poco antes, sí, en el año 90 supongo yo. Y el alcohol lo destruyó. El alcohol lo destruyó. Si usted busca en YouTube a José Cantero, van a ver la película o El largo viaje de Nahuel Pan, y también van a ver un video que lo grabaron en la calle tirado con una cajita de vino totalmente deteriorado. Y así ha pasado varias veces, ha entrado en esa situación, luego salió y luego volvió a entrar otra vez. Pero él me decía siempre que lo importante para poder salir de la situación, más allá que a veces volvía a caer, era reconocer que él era alcohólico, que seguía siendo alcohólico por más que por ahí pasaba 3 años sin tomar una gota de alcohol, pero él era alcohólico. Entonces él tenía que reconocer eso para no volver a caer y tratar de curarse cada día. Nosotros como hijos de Dios, para reconocer a Dios como nuestro Rey, como nuestro Señor en la vida, también tenemos que reconocer que somos pecadores, que tenemos fallas, y a veces fallas garrafales, pero nos cuesta mucho a nosotros reconocer eso, ¿no? Tenemos que aceptar que muchas veces los otros son mejores que nosotros y no tenemos que sentir ese resentimiento de envidia. La envidia es lo que nos hace daño a nosotros. Como te decía al principio, la humildad se opone a la arrogancia, y arrogantes somos nosotros. La vanidad, la soberbia, el egoísmo, todo eso es lo que acarreamos nosotros como seres humanos, como parte de la maldad que nosotros tenemos, ¿no? Pero reconociendo eso podemos luchar contra eso para agradarle a Dios.
Esas son actitudes que a Dios no soporta, ¿no? Son actitudes que nosotros tenemos que nos alejan de Dios. Y también nos alejan de nuestros propios hermanos, de nuestros amigos, de nuestra familia, cuando somos arrogantes, cuando somos altivos. Eso es lo que nos levanta un muro, primero verticalmente, para acercarnos a Dios, y también nos levanta un muro en la sociedad, hacia los demás, hacia amigos, familiares, a nuestros hermanos en la iglesia también. Reconocer eso es una parte muy importante para poder sanar eso, ¿no? Y alejarnos de eso que a Dios no le agrada. El apóstol Pablo nos advierte acá en este texto de Filipenses 2:3 que no debemos hacer nada por rivalidad, como dice esta versión más antigua de la versión Reina Valera 1960, que fue revisada ahí. Pero me encanta también exponer esta parte porque es una de las primeras versiones que está hecha en español. Aunque por ahí es un poco difícil entender porque tiene el léxico de aquellos años 1500 o 1602 creo que fue una, la otra 1558. Era otra manera de hablar y escribir también. Pero se entiende y podemos captar el tesoro de esa época también. Por eso decía el apóstol Pablo en esta versión, él está advirtiendo que no tenemos que hacer nada por rivalidad, para buscarle camorra, como diría el misionero al otro. No hay que hacer nada para buscar camorra al otro, nada por vanidad. La rivalidad que muchas veces nosotros tenemos, o la competición, hay que ser competentes. En este sentido no, es desleal con otros. Dentro del cristianismo, dentro de aquellos que conocen a Cristo, sabemos cuáles son las reglas de juego para agradar a Dios. En lo que por ahí nosotros buscamos demostrar como seres mejores. Y eso hay, lamentablemente, dentro de la comunidad cristiana también hay eso, que queremos ser mejores que otros, que queremos estar en la punta, que queremos liderar, que tenemos envidia de aquel inclusive que sabemos que es mejor que nosotros. Y eso es tan malo y tan perjudicial para nuestra vida cristiana y nuestra vida de hijos, para acercarnos a Dios, para tenerlo a nuestro Padre presente cerca. Cuando nosotros somos altivos, es muy difícil llegar. A veces vemos a otros que también son más capaces que nosotros, más inteligentes, más exitosos que nosotros. Y entonces, por ahí envidiamos a eso, y eso está mal. Y el que es más capaz y el que es más exitoso también falla, porque si somos así, entonces empieza a entrar dentro de nuestro corazón algo que no le agrada a Dios, porque empezamos a creer que somos superiores a los demás, que tenemos la capacidad que otros no tienen. Empezamos a buscar una vanidad, a ser ególatras, una idolatría propia de nuestro propio yo. Las dos puntas están mal, ¿no? Tanto el envidiar al otro, como también el que está del lado de enfrente, creerse que es el mejor, es el ombligo del mundo, ¿no? Que el sol sale solamente para él. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos esa enfermedad, entre comillas, de ser ególatras, de creernos superiores a los demás, estamos constantemente también buscando la aprobación y el reconocimiento por encima de todo. Entonces nos olvidamos realmente cuál es el eje central en el cual nosotros tenemos que caminar en nuestras vidas. Ambas actitudes son dañinas para nosotros, ¿no? Cualquiera de las dos puntas es mala, hace daño para nosotros.
y también dañamos a los otros, ya que esas nos llevan a actuar con orgullo, nos llevan a actuar con celos, actuamos con envidia y nunca podemos satisfacer, nunca podemos llegar a estar satisfechos en lo que somos o en lo que hacemos. De eso habla la rivalidad ahí que decía Pablo en este texto. No hagáis nada por rivalidad o por vanidad, ¿no? Es hueco. La humildad y la estimación de los demás tenemos que tener presente siempre. La humildad implica estimar al otro, amarlos, tenerlos en cuenta al otro. Es más, como decía Pablo, siempre sabiendo que el otro es mejor que nosotros. Esa es la regla del juego, esa es la manera de reconocer y no ser altivo jamás. Siempre teniendo en cuenta que el otro es mejor que nosotros. Es una manera de estar caminando bajito, porque el único que puede exaltarte a vos tiene que ser Dios, teniéndose a los otros como superiores a nosotros mismos. Ese es el consejo que daba Pablo acá en este texto. Esto significa que tenemos que tener en cuenta al otro demás. No significa que debemos menospreciarnos a nosotros, de ninguna manera, ni que los demás los demás, al ser superiores o tenerlos como superiores, no tenemos que pensar que los demás son perfectos, ¿no? Que son infalibles. No, es para mantener una postura o una disciplina para nosotros mismos. Nunca ser más altivo, nunca creerse más de lo que realmente somos. Entonces siempre darle lugar al otro. Y Dios es el único que te puede exaltar. Nosotros vemos siempre, en todos los ámbitos, ámbito laboral, familiar, siempre vemos a aquel que es agrandado, como decimos. Y eso es algo que a Dios le desagrada. Al reconocer al otro como mejor que nosotros, significa también reconocer que los demás tienen valor, que el otro tiene dignidad. Como seres humanos, nosotros tenemos que reconocer al otro para vivir en una sociedad más justa. El otro también merece nuestro respeto. El otro, el prójimo, como decía Jesús, el próximo, ¿no? Merece nuestro amor. Incluso muchas veces, aunque nosotros no estemos de acuerdo con el otro, ¿no? En muchas cuestiones por ahí estamos en desacuerdo, pero eso no significa que no tengamos que respetarlos, que no tengamos que amarlos. A veces nos lastiman, o a veces nosotros también lastimamos al otro. Pero aún en esa situación tenemos que saber que hay alguien mayor sobre las dos personas, sobre nosotros, y es el juez justo que juzga. A nosotros nos toca respetar y amar a los demás. Ese es nuestro trabajo. La humildad que nosotros tenemos que tener, eso nos ayuda a mantener una actitud abierta, una actitud bondadosa, una actitud compasiva hacia los demás. Tenemos que ser empáticos, simpáticos, agradables. Tenemos que ser comprensivos. Eso es parte de la humildad. Eso es lo que nosotros necesitamos atesorar en nuestro corazón para poder dar a los demás. ¿Qué podemos dar si no lo tenemos? Y es tan humilde, es tan importante ser humilde. Jesús mismo dijo que aprendiéramos de Él, porque Él es manso y humilde. Él tenía paz todo el tiempo, era manso y también tenía humildad. Jamás Él se creía mayor, superior a otros. Y de Él tenemos que aprender. La humildad es una virtud realmente, ¿no?
es un tesoro, es una virtud fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Más aún de aquellos que nos denominamos cristianos, que creemos que somos cristianos, que creemos que agradamos a Dios. De esa manera vas a saber si realmente agradas a Dios. La humildad, lo fundamental en nuestras vidas. Porque esa actitud de ser humilde nos acerca a Dios. Esa actitud de ser humilde nos acerca a los demás, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. En primer lugar, la humildad nos hace conscientes a nosotros de nuestra dependencia absoluta, de nuestra necesidad de tenerlo a Dios, de buscarlo a Dios. Nos hace pequeños para que Dios sea el grande entre nosotros. Nuestra necesidad de tener a Dios con nosotros debería comenzar con nuestra propia humildad, que es el único dueño y señor de nuestras vidas, aquel que nos ha rescatado y que se ha humillado. Y esa es la clave, ¿no? De ser como Él es, como Él fue. Ser humilde nos ayuda a reconocer también nuestra condición de personas que fallamos, que la pifiamos, que le erramos al blanco, que pecamos. Y ser humilde nos da la capacidad a nosotros de pedir perdón. Si conoces a alguien que jamás pide perdón, puedes saber que es totalmente contrario a la humildad. La altivez, la arrogancia está en su vida. En cambio, el que es humilde, el que promueve también la humildad, es un hombre o una mujer que tiene misericordia por los demás. Aquellos que aman a los otros, que saben que su condición también es igual. También la humildad nos permite a cada uno de nosotros a relacionarnos con nosotros, con las demás personas de la manera o de una manera justa, de una manera equilibrada. Eso es humildad. No nos permite imponer nuestra voluntad. Esa es la humildad. La humildad no nos permite humillar al otro, jamás. Sí nos permite ser pacientes. Nos da el privilegio de ser compasivos, de ser generosos, de ser amable con los demás. Eso habla de humildad. Así como fue Jesús con nosotros. Esa es la regla. Ese es el estándar. Este versículo 3 del capítulo 2 nos da a entender que tenemos que cultivar la humildad, que tenemos que cuidarla, ayornarla en nuestro ser para no perder jamás. Si hay una pizca de altivez, una actitud egocéntrica, ególatra, la podemos vencer a través de la humildad. Tenemos que cultivar esa humildad en nuestra vida, más si nos denominamos y nos creemos cristianos. Tenemos que renunciar la rivalidad con el otro, la vanidad que nosotros tenemos encima. Tenemos que estimar a los demás. Tenemos que tenerlo al otro como superiores a nosotros mismos. Esa es la manera de mantenernos humildes. La humildad nos ayuda a mantener una actitud de amor con todos, una actitud de respeto con todos, de servicio a Dios y también de servicio a los demás. Esa es la humildad. Eso nos ayuda a nosotros a ser también mejores hijos de Dios, ¿no? Mejores personas, a ser más fieles, a ser auténticos en como nosotros somos, auténticos en nuestra fe, personas genuinas, sinceras. La humildad es un condimento
tan necesario en nuestra vida, ¿no? Entonces, esta mañana creo yo que Dios nos ayuda a entender un poco esta palabra y nos anima a buscar esa humildad. Tenemos que esforzarnos a ser humildes. Y no es que nace, no viene incorporado, tenemos que cultivar eso. Si nosotros no cultivamos la humildad, seguramente vamos a ir pasando de la humildad a la altivez. Vamos a empezar a olvidarnos de cuál es el deseo del corazón de Dios hacia nosotros. Por eso decía, tenemos que esforzarnos cada día por ser más humildes todavía. Y en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la congregación, en el grupo donde nos congregamos, en la iglesia, en nuestra comunidad donde servimos a Dios. Ojalá que Dios nos conceda que la gracia de la humildad tengamos en nuestra vida para que seamos verdaderos discípulos de aquel que fue humilde, que se humilló a sí mismo para salvarnos a nosotros. El versículo que sigue dice: no busquéis, hablando de la versión viejita, ¿no? La más antigua, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. En la versión NTV, ahí te lo leo, en la última parte de este texto, decía: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Creo que ese es el broche de oro de ser humildes, que tanto nos cuesta a nosotros, ¿no? El versículo 4 del capítulo 2 de Filipenses es uno de los más impactantes en cuanto a ejemplo de cómo debemos ser como hijos de Dios, ¿no? Este versículo nos exhorta, nos reta, como decía al principio, nos exhorta a poner a los demás por encima de nosotros. Y es algo que no nos gusta. Nosotros queremos estar primero, porque el egoísmo que tenemos nos hace ser así. Queremos ser los primeros en todo. Queremos resaltar en todas las situaciones ante los demás. Pero este texto, Pablo nos dice que nosotros tenemos que buscar el bienestar inclusive del otro por encima del nuestro, ¿no? Nos reta Pablo diciendo que tenemos que poner a los demás, a los otros, por encima de nosotros. Es raro esto, ¿no? Es totalmente a lo que nosotros tendemos a hacer. Es lo contrario. Muchas veces en nuestra vida diaria nos enfocamos en nuestras necesidades, en nuestros deseos, y por ende descuidamos a todo lo que nos rodean a nosotros, a todas las personas que nos rodean. Sin embargo, este pequeño fragmento de esta carta de Pablo nos llama a ser empáticos, ¿no? A ser considerados con los demás. Y de esto se trata la palabra en este día, ¿no? De buscar el bienestar del otro, de tenerlo al otro por encima de nosotros. Y como decía al principio, eso no significa que nosotros tengamos que menospreciarnos, sino que esto es un termostato que regula la humildad que nosotros tenemos en nuestro corazón. La humildad y la altivez. Este es un termostato, este versículo es un termostato de regular que nuestro yo no sobresalga del lugar, ¿no? Pablo, en este fragmento, en este texto, él nos está retando, nos insta a buscar el beneficio del otro también. No solamente nuestro propio beneficio, sino también el de los demás.
En este fragmento Él nos llama a tener un enfoque diferente, ¿no? Un enfoque desinteresado en pensar en nosotros mismos, en buscar el bienestar de los demás antes que el nuestro, de ser un poco menos egoísta y de tratar de hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? El termostato tal cual de la humildad y la altivez es este. Nuestros deseos, nuestras necesidades, muy a menudo pueden entrar en conflicto con este texto, ¿no? Así como entra en conflicto con aquellos que nos rodean. Creo que la raíz de todo conflicto es el egoísmo. Es la altivez de espíritu. Es creernos superiores a los demás. Esa es la raíz de los conflictos. Pero sin embargo, si nosotros seguimos o ponemos en práctica este pequeño pasaje que está en Filipenses 2:4, el mundo cambiaría. No busquen vuestro propio provecho, sino el de los demás. Si nosotros ponemos por obra este texto, seguramente vamos a aprender a colocarnos en el zapato de los demás, en el lugar de los demás, y entender la vida según sus perspectivas. Salimos de nuestro yo y vemos la necesidad que tiene la otra persona. Hoy transitamos por una sociedad llena de egoísmo. La sociedad actual está plagada de egoísmo, de altivez. Entras en cualquier red social y te das cuenta. Te das cuenta por las fotos que se sacan. Mostramos el yo todo el tiempo. Todo el tiempo mostramos cómo soy, qué hago. El egoísmo está implantado en la sociedad. Tanto en aquellos que se definen cristianos como los que no. Y los que no, bueno, hasta es perdonable. Pero aquellos que amamos y conocemos al Señor, teniendo esa actitud ególatra, esa actitud egoísta, en la cultura actual se lee esta escritura de egoísmo, ¿no? Parece que hay una obsesión por el bienestar personal. Y muchas veces a costa de los demás, ¿no? Si es posible, subimos y aplastamos la cabeza del otro para llegar donde nosotros queremos, en lugar de trabajar juntos, de buscar el bienestar común. Las personas hoy día son rivales entre sí. Se esfuerzan todo el tiempo para competir en un mundo que cada vez es más individualista. Cada uno busca lo suyo. Pero este pasaje que leímos hoy nos da a entender que el verdadero significado de la vida es trabajar juntos. Es ponerse de acuerdo por el bien común. Y eso es buscando el bien del otro, buscando el bien de los demás. De esa manera es que nosotros podemos crear una comunidad fuerte, una comunidad equilibrada. Esa es la manera, ¿no? Esa es la regla en la que nosotros tenemos que vivir en este tiempo. Y tenemos que aplicar ese texto de Filipenses 2:4 en nuestra vida todos los días.
aplicar en nuestras relaciones con los demás. Si nosotros aplicamos eso en nuestra vida y entendemos este pequeño pasaje que está escrito acá, seguramente va a tener un impacto positivo en nuestras vidas. Va a cambiar el rumbo. Nuestra meta va a ser diferente. Va a ser más consolidada. Y cuando lleguemos a la meta, seguramente vamos a disfrutar más aún. Cuando hacemos un esfuerzo cada uno de nosotros consciente para considerar también las necesidades y los deseos de las demás personas, entendemos cuál es la idea que tenía Pablo al escribir esto, ¿no? ¿Cuál era la meta que Pablo tenía de enfocarnos a ver de esta manera la vida? No buscando solamente lo nuestro, sino buscando el bien de los demás. De ocuparnos del bienestar del otro. De esta manera nosotros podemos empezar a construir unas relaciones estables, relaciones sólidas dentro de la sociedad. Este texto, si nosotros aplicamos en nuestra vida, nos permite a liberarnos del egoísmo, a liberarnos de la altivez. Este texto hace que nosotros tengamos nuevas relaciones con los demás. Podemos despojarnos de aquellos que nos afectan y que nos separan también de una relación con Dios. Filipenses 4:2. A tomar en cuenta, ¿no? O a tener en cuenta en nuestras vidas. Este texto nos recuerda que la verdadera felicidad o el verdadero significado de la felicidad vienen del trabajar juntos, del mirar la necesidad del otro, del ayudar a los demás. Es ahí donde nosotros llenamos nuestro corazón de felicidad. Muy a menudo nosotros podemos enfocarnos en nuestros propios problemas, en nuestras propias necesidades, y es ahí donde nosotros perdemos de vista el panorama general que debemos mirar. Si nosotros seguimos al pie de la letra lo que dice este pequeño fragmento de la carta de Pablo, seguramente podremos aprender a considerar a aquellas personas que nos rodean. Podemos unirnos y trabajar juntos para alcanzar un bien común entre ambos. Y seguro, al trabajar de esta manera, vamos a construir relaciones diferentes de amistad. Se van a acabar el egoísmo. Las relaciones van a ser más significativas. La unidad en común con el otro va a ser más fuerte. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Eso es lo que quiere Él para cada uno de nosotros. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, qué alegría.